Hola amigas, ya de regreso como cada semana. Hoy estudiaremos los primeros 21 versículos del capítulo 10 del Evangelio de Juan y veremos otros de los 7 yo soy y cómo estas afirmaciones crean aún más tensión entre los judíos. Oramos que el Señor nos dé un corazón entendido, que abra nuestros ojos y que en el poder del Espíritu nos lleve a vivir una vida que le agrada, todo para su gloria. Ok, ¿están listas? Empecemos leyendo los primeros 21 versículos del capítulo 20 y voy a leer de la versión NBLA. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Bueno, Jesús sigue frente a los judíos que habían visto el milagro del ciego. Ahora él está usando una figura retórica para hablarles. Jesús comienza diciendo que hay ladrones y bandidos que no entran por la puerta al redil donde están las ovejas. En el antiguo Israel, los pastores llevaban a sus ovejas a pastar en los pastos de la nación y a beber de sus arroyos. Por la noche, los pastores llevaban a sus ovejas al redil. Y era una estructura amurallada para proteger a las ovejas de ladrones y animales salvajes. Solo había una puerta al redil, y un guardián vigilaba la puerta para evitar que entraran los intrusos. Diferentes manadas de diferentes pastores a menudo pasaban la noche en el mismo redil, pero una oveja nunca se perdería en otra manada. Puede que se mezclaran con las otras ovejas, pero cada oveja conocía la voz de su amo y siempre venían cuando su pastor llamaba. En Juan 10, Jesús les estaba hablando de pastores que venían a engañar a las ovejas. En la Biblia, los líderes de Israel, incluidos hombres como los fariseos, a menudo son comparados con los pastores.
y el pueblo es equiparado con las ovejas. Los fariseos estaban tratando de desviar a la gente. Habían decidido excomulgar a la gente que reconociera a Cristo como el Mesías. Pero las ovejas que pertenecen a Dios no lo escuchaban. Tal fue el caso del ciego de nacimiento del capítulo anterior, al que Jesús dio la vista, quien fue excomulgado de la sinagoga, pero recibido en el reino de Dios. Jesús llama por nombre a cada una de las personas que le pertenecen y que el Padre le dio. Él las guía a verdes pastos. Jesús llama a sus ovejas por nombre. Él no llama y espera a ver quién viene. Él llama a las ovejas que le pertenecen por nombre y las saca del mundo para transferirlas a su reino. Él estaba hablando por medio de una parábola, pero ellos no entendieron. No era la primera vez que la audiencia, los judíos, no entendían lo que él decía. En el capítulo 6 de Juan, Jesús alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces, e hizo la declaración de que Él es el pan de vida, que Él es el pan que baja del cielo y que da vida al mundo. Jesús comenzó a hablarles de que el que comiera su carne y bebiera su sangre tendría vida eterna. Ellos comenzaron a murmurar y a preguntarse que de qué estaba hablando. Ellos no entendían y se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Muchos de sus discípulos abandonaron a Jesús. Sus enseñanzas les parecieron demasiado fuertes. Sus palabras les causaron tropiezo. Ellos no podían entender la mente de Dios porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Jesús entonces les dijo, por eso les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. Juan 6:65. En el versículo 7 del capítulo 10, Él dijo claramente que Él es la puerta de las ovejas. Los que le pertenecen a Cristo no escuchan a los falsos profetas y maestros porque sus oídos solo escuchan la voz de su pastor. El propósito del ladrón es hurtar, matar y destruir. Viene por motivos puramente egoístas, con el fin de obtener sus propios deseos. Incluso mataría a las ovejas, pero no así el Señor Jesús. Él vino a dar su vida para que sus ovejas tuvieran vida, y vida eterna. En Juan 10, versículo 11, cuando Jesús enseñaba a las personas que Él había venido para que tuvieran vida y la tuvieran en abundancia, Él no está hablando de abundancia de cosas o posesiones. Él está hablando de una vida llena del fruto del Espíritu Santo, ya sea que haya abundancia de bienes o escasez. La vida abundante que Jesús ofrece es una vida de contentamiento, en la que podemos decir como el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no solo eso, Jesús vino y dio su vida para que tengamos vida eterna, al recibir el regalo de salvación por fe. En el versículo 11 Jesús declara otro de los 7 yo soy que vemos en este evangelio. Él dice yo soy el buen pastor. Él no es cualquier pastor. Él es el buen pastor, no solo un buen pastor. Él es el buen pastor que estuvo dispuesto a dar su vida por sus ovejas. La palabra griega kalos, traducida como bueno, describe lo que es noble y hermoso, un contraste con lo que es malvado o malo. Es una bondad innata. Por lo tanto, al usar la frase el buen pastor, Jesús hace referencia a su bondad inherente y a su justicia. Como pastor de las ovejas, Él es quien protege, guía y nutre a su rebaño. La amenaza más común para las ovejas en aquellos días, eran los lobos. Cuando estos animales trataban de atacar al rebaño, si el que los cuidaba o el que cuidaba al rebaño era un asalariado, éste abandonaría al rebaño y huiría.
dejando que las ovejas fueran dispersas o el lobo las matara. Para entender mejor el propósito de un pastor durante los tiempos de Jesús, es útil darse cuenta de que las ovejas son animales totalmente indefensos y dependen totalmente del pastor. Las ovejas siempre están sujetas al peligro y siempre deben estar bajo la atenta mirada del pastor mientras pastan. David cuenta cómo mató a un león y a un oso mientras pastoreaba el rebaño de su padre. De joven, lo vemos esto en 1 Samuel 17:36. David apunta a el buen pastor, que no solo arriesgaría su vida, sino que la entregaría por su propia voluntad para dar vida eterna a sus ovejas. Como vemos en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el versículo 16 Jesús dijo: «Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor». Jesús deja claro que no fue solo por los judíos que dio su vida. Las otras ovejas se refiere claramente a los gentiles. Como resultado, Jesús es el buen pastor tanto de judíos como de gentiles, de aquellos nacidos del Espíritu. Juan 10:16 nos ayuda a entender Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por supuesto, sus palabras fueron motivo de disensión. Muchos decían que estaba endemoniado y loco, pero otros opinaban: ¿acaso un demonio puede abrirle los ojos a los ciegos? ¿No es el mismo caso ahora, amigas? Y hago eco de las palabras de Jesús cuando preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Que el Señor tenga misericordia y nos lleve a arrepentimiento y nos otorgue la fe para creer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el camino, la verdad y la vida, el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Amigas, no hay nadie más que pagó el precio de nuestro rescate y que calmó la ira de Dios. Él es el único sacrificio aceptable por medio del cual podemos tener vida eterna. Pues hasta la próxima, las esperamos el próximo jueves y que el Señor las bendiga.